¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del búnker? Este es oficialmente el último intento de la grabación de este episodio. Y en serio, ha sido el episodio que más trabajo me ha costado grabar, debido a que el contenido tiene un montonal de direcciones a través de las cuales yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y me termino desviando por completo. De hecho, si se los llegaron a preguntar, esta es la razón por la cual la semana pasada no lancé un episodio. Porque hice al menos unos 8 intentos de poder transmitir de forma sí, correcta o de forma buena este tema, pero ninguna de ellas me convenció. Terminé borrando todos esos intentos, terminé casi enojado y a punto de aventar todo porque no pude encontrar la forma correcta de comunicar esta enseñanza que de verdad tengo muchas ganas pues sí, de platicarles a ustedes. Y el día de hoy no fue la excepción. De hecho, estuve a casi nada de volver a pasar otra semana sin lanzar un episodio. Pero ya no quería fallarles, ya no quería ser indisciplinado. Así que aquí me tienen. Este es, yo creo que de esta noche, el sexto o séptimo intento. Y terminé resignándome a utilizar, más bien a no utilizar ya apuntes. Creo que ya lo he repetido tantas veces que creo que va a salir bien si lo hago más natural. Y bueno, el tema el nombre de este episodio también pasó por una gran metamorfosis. Pero bueno, terminé optando por algo más sencillo, que es: tenemos a Cupido. Todo empieza hace 2 semanas por culpa de unos amigos de un grupo de WhatsApp que empezaron a sacar el tema de las tentaciones y acerca del pecado, y cada uno estaba dando allí su opinión. Y yo les dije que definitivamente tenía que hacer un podcast compartiendo mi opinión de ese tema, porque no sé, a mí me ha ayudado bastante esta forma o esta herramienta de entender ese proceso de la tentación, porque todos los días nosotros libramos diferentes batallas, todos los días ustedes y yo pasamos por esos momentos críticos en los cuales no sabemos qué hacer, o cuando menos nos damos cuenta ya hicimos aquello que no queríamos. Entonces, ya sabes, como todo en mi podcast, esto solamente es una perspectiva más. A lo mejor tú ya la conoces o a lo mejor tú tienes una diferente. No hay ningún problema, no pasa nada. Si no te gusta mi perspectiva, puedes adoptarla o puedes simplemente descartarla. No pasa nada. Y bueno, me gustaría empezar con una frase que nos regala Jesús cuando Él está en el Getsemaní. Cuando está a punto de ser entregado, a punto de ser traicionado. Incluso le pide a sus mejores amigos que lo ayuden a orar y ellos se quedan dormidos. Y Jesús, después de orar un rato y regresar con ellos, les dice: ¿no pudieron orar ni una hora? Es cierto que la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Todos hemos usado la frase de la carne es débil alguna vez, por lo menos, como un pretexto de nuestras fallas. Es que no sé, yo hice esto o fallé en aquello, pues porque la carne es débil, ya tú sabes, ¿no? O al menos hemos escuchado o conocemos a alguien que cada vez que no sé, que se emborracha o que miente o que no sé, hace cualquier falla o error, y se justifica diciendo: pues es que la carne es débil, la carne es débil. Yo creo que tú en este momento estás pensando ya en alguien a quien seguido lo escuchas decir cosas como estas. Y es normal, y de hecho tiene mucha razón esa frase: la carne es débil. Pero creo que a veces descuidamos la parte más importante, que es el pero o el más: el espíritu está dispuesto. Esa es la clave de la frase. Es lo que le da el equilibrio, es lo que de hecho hace que sea importante esa frase. Porque si Jesús solamente se hubiera detenido a decir
¿No pudieron orar una hora? O sea, la carne es débil. Si se hubiera quedado allí, los discípulos habrían tenido el pretexto perfecto para decir, pues sí, Jesús, la carne es débil y por eso nos dormimos. Pero no, es una frase que más que transmitirte que tú eres débil, te transmite que tú puedes vencer, te transmite que tú tienes ayuda, te transmite que no se queda solamente en el error, sino que juntamente con la batalla viene la salida, y es porque el espíritu está dispuesto. Y bueno, ¿cómo es que esto se relaciona con las tentaciones y demás? Hay dos historias que tienen un paralelismo increíble con respecto al proceso del pecado o con respecto al proceso de la tentación. Una de ellas es Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva, y otra está en Josué capítulo 7 del verso 21 en adelante, que es la confesión de pecado de Acán. Yo creo que tú conoces esas historias bastante bien. Por lo cual, igual para acortar un poco el podcast, nada más quisiera platicártelas y ya tú con calma, por favor, léelas en tu casa o en algún lugar más cómodo. Ya antes habíamos platicado de Génesis capítulo 3 y si tú escuchaste ese episodio, que de hecho fue ¿qué sería? El antes del anterior. Si ya lo escuchaste, esto es como la precuela. Y si no lo has escuchado, ok, no pasa nada, escucha este episodio y después puedes regresarte a aquel otro y también van a quedar de la mano perfectos. En Génesis capítulo 3 nos narra cómo es que llegó la caída, ya sea que lo veas de manera literal o como yo que lo entendamos como una imagen o una ilustración de la humanidad. Aún así, nos ayuda muchísimo a entender el principio de, pues sí, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestros errores. La historia o el capítulo empieza cuando la serpiente se acerca a Eva. No nos describe perfectamente bien qué es lo que Eva estaba haciendo. Puede ser que estaba por allí paseando, puede ser que estaba acariciando a los venaditos como toda una Blancanieves, o a lo mejor estaba descansando bajo la sombra de un árbol. Sea cual sea como tú te lo imagines, llega la serpiente y la serpiente le susurra a Eva que vea el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo vea y que vea sus frutos. Y luego le susurra o le sugiere la idea de que no pasa nada si prueba de ese fruto. Y es bien importante que podamos notar los detalles porque la serpiente no obliga a Eva. Y yo sé que es obvio. La serpiente no es que agarra la mano de Eva y la lleva hacia tomar el fruto y luego se le empuja en la boca. No, para nada. El trabajo de la serpiente solamente fue sugerirle una idea. Hay una frase que me encanta. No podemos evitar que los cuervos pasen por tu cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y eso es clave, o esta frase es clave para poder entender que todos vamos a ser tentados. Todos somos tentados. Si alguien parece muy perfecto, si tu pastor parece que nunca peca, muy probablemente está fingiendo. Porque todos somos tentados y todos pecamos. Algunos en unas áreas, algunos en otras, pero todos pecamos. Y lo importante también de reconocer que Eva no fue obligada es porque muchas veces nosotros cometemos el error de echarle la culpa a los demás de nuestras fallas, de nuestros errores. Muchas veces le echamos la culpa. Es que yo me enojé o yo no perdono porque pues fue por culpa de mi hermano, por culpa de mi hermana, de mi papá o de aquel que me juzgó, de aquel que me criticó. Ellos tienen la culpa de por qué yo soy así, de por qué yo soy tan enojón o por qué yo, no sé, mentí o robé o cual sea la falla, el error que tú cometas. Llegamos a cometer el error de echarle la culpa a los demás, pero esa perspectiva de víctima es la que no nos permite darnos cuenta de que nosotros podemos también
ganar la batalla, es lo que no nos permite darnos cuenta de que también podemos hacer algo para no caer, porque si tú haces responsable a los demás de tus acciones, pues tú no puedes hacer nada para cambiarlo. En cambio, si tú entiendes que Satanás, porque a veces hasta le echamos la culpa al diablo y le decimos, es que el diablo cochino fue el que me hizo pecar. Pero si tú entiendes que tú eres responsable y como dice, me parece que es en Santiago, que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, si tú entiendes que tú eres responsable de tus actos, entonces ahora sí, tú puedes hacerte responsable de los cambios también. Ahora tú puedes tomar el control y librar una batalla más limpia, sabiendo que tú puedes hacer algo para no caer. Y nuevamente te invito a que tú en este momento pienses en aquel pecado, en aquella batalla, en aquel hábito vergonzoso que no te permite estar en paz o que te mantiene intranquilo, que te hace enojar. En serio, me gustaría que en este momento tú pienses en aquella última vez que sentiste que le fallaste a Dios. ¿Qué fue esa acción o ese pensamiento que te hizo sentir así? Si ya lo tienes en mente, y para mí es importante que lo puedas hacer práctico porque quizás dentro de mis ejemplos yo no mencione tu batalla, pero no por eso quiero que tú te deslindes o que tú digas, bueno, pues eso no es para mí. No, es aplicable para cualquier error, para cualquier falla, para cualquier pecado. Y entonces la serpiente solamente llega y solamente le sugiere a Eva una idea. Y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos rodeados de una cultura, de una sociedad que todo el tiempo nos está bombardeando con ideas, nos está bombardeando con sugerencias de cosas que en su gran mayoría son incorrectas. Pero en nosotros está el primer filtro, que es permitir que esos cuervos hagan nido en nuestra cabeza. Y eso fue lo que pasó con Eva. Eva permitió que ese pensamiento se quedara allí. Y entonces, ahora sí empieza ese proceso. Una vez que Eva se adueñó del pensamiento, dice que ella vio el fruto. Luego vio que era codiciable para comer. Luego lo tomó, luego lo comió y una vez que había fallado, se escondió. Nuevamente, lo vio, lo codició, lo tomó y lo comió. 4 pasos que son los cuales explican el proceso a través del cual ella falló. Y lo curioso es que, como les decía, hay un paralelismo increíble en la historia de Acán cuando él falla. Si recuerdas la historia o si no la recuerdas, Josué va a conquistar un nuevo territorio, va a conquistar un nuevo pueblo, por decirlo así, y Dios les da las instrucciones de que no se lleven absolutamente nada de botín. Ellos no tienen permitido agarrar nada, tienen que dejarlo todo allí y pues bueno, van a tener la victoria, les va a ir bien y demás. Pero les empieza a ir mal, empiezan a tener problemas y Acán termina confesando su pecado, termina confesando que es por su culpa que está pasando esto. Y cuando él se confiesa, por decirlo así, cuando él confiesa su pecado, su error, él dice exactamente el mismo proceso. Dice que él vio el tesoro, él lo codició, lo tomó. Aquí obviamente pues no dice que lo comió, dice que lo robó y luego lo escondió. Una vez que lo había robado, lo escondió. El mismo proceso. Lo vio, lo codició, lo tomó y luego ya fue la acción del pecado que fue comerlo o robarlo, en este caso de ellos dos. Y luego como resultado, esconderlo o esconderse. Este es exactamente el mismo proceso que vivimos tú y yo todos los días en nuestras tentaciones, en nuestras batallas. Así es como se origina nuestras caídas, por decirlo así, nuestras caídas diarias. Me atrevería a decir que el 100% de nuestros pecados pasan por este mismo proceso. Y es importante que podamos reconocer que en la tentación no está el pecado, porque incluso Jesús fue tentado, mas él nunca pecó. Y también ese es otro punto importante que me gustaría dar antes de sumergirme ya por completo al tema. Nuestra intención de vivir en santidad, nuestra intención de vivir pues cada vez fallando y pecando menos,
no debe de ser para ganar más favor o para ganar en otros lenguajes más unción o para, no sé, que Dios se agrade más de nosotros, no. La intención de llevar una vida en santidad, por decirlo así, o una vida, pues, pecando lo menos posible, debe de ser para corresponder el amor y la gracia que Jesús tiene con nosotros, que el Padre tiene con nosotros. Simplemente es para corresponder lo que Él ya hizo. Porque no porque peques menos, Él te va a amar más. Él te ama tanto ya, que ya te aceptó y que ya te perdonó. Y por eso es que somos impulsados y que queremos agradarle y corresponderle y ser como Jesús. O al menos esa es mi motivación. Y bueno, ahora sí, después de este pequeño paréntesis, es muy importante que nosotros podamos entender el momento exacto en el que pareciera que ya no hay retorno. Y es en el momento en el que codiciamos. Porque en verlo o en los sentidos en general no está el pecado. Por ejemplo, tu vecino puede comprarse un nuevo auto, no sé, está increíble y tú puedes verlo y en verlo no estás pecando. En verlo no hay ningún problema, en los sentidos no está el problema. Tú puedes deleitarte y puedes disfrutar ver ese auto y decir está increíble, su motor suena que te hace temblar casi casi. No pasa ningún problema en ello. El problema está cuando tú empiezas a engancharte con esa idea, con ese objeto, con ese pensamiento y entonces entras en la codicia. Una vez que tú codicias es muy difícil dar marcha atrás. Porque entonces te enganchas con el pensamiento del auto del vecino, por ejemplo, y empiezas a decir, ¿por qué yo no tengo uno así? Empiezas a envidiar, empiezas a menospreciarte, empiezas a ser malagradecido con lo que tú tienes. Y eso te lleva luego a, por ejemplo, la envidia te lleva, yo que sé, a rayar el auto del vecino, o te lleva a robar, o a diferentes acciones que ya son pecado, que dieron como resultado el pecado. Pero donde todo empezó es el momento en el que codiciamos aquello. También, por ejemplo, estoy seguro que a todos nos pasa, tanto hombres como mujeres, que estás viendo una serie en la televisión o estás viendo una película y sale un actor o una actriz que son pues guapos, que son guapas, ¿no? Y en verlo no está el problema. O sea, tú puedes ver a esa actriz y decir, esa mujer está muy guapa. Y no por eso ya estás pecando. Claro, hay personas que tienen ya la mente muy corrupta, que en el momento en el que la ven ya la están codiciando y ya la están deseando y demás. Pero fuera de esas personas, si tú ves a una actriz y dices, esa mujer está muy guapa, listo. Y te olvidas y punto, no pasó nada. No hay problema en ello. El problema está cuando tú te enganchas con esa actriz, con ese actor, y empiezas a pensar y empiezas luego a buscar más fotos, más videos, o empiezas a imaginar y codicias, y esa codicia te lleva luego a la lujuria o te lleva, yo que sé, a los diferentes pecados, ¿no? Y así nuevamente te invito a que tú lo puedas aplicar o sí, imaginar en sea cual sea la tentación y el pecado con el que tú batalles. Puede ser desde la falta de perdón, el rencor, la envidia, sea cual sea la batalla con la que tú estés librando, puedes aplicar esto. Y entonces si nos damos cuenta que la codicia, porque tanto Acán como Eva vieron y luego codiciaron, y la codicia fue la que los llevó a tomar aquello, entonces el problema está en la codicia. ¿Pero qué es la codicia? Y es bien interesante porque la palabra codicia viene del latín cupitidia. Y cupitidia, si se te hace conocido, es la misma palabra de donde nace Cupido. Y Cupido es aquel ser mitológico que es un angelito regordete o un bebé regordete con alas y un arco y flechas que se dedica a flechar a la gente y que la primera persona que vean se enamoren en contra de su voluntad. Y
y en serio, énfasis aquí, ¿no? En contra de su voluntad, ellos se enamoran y quedan embabucados o, disculpen si la palabra a lo mejor suena fuerte en otros estados o países, quedan idiotizados por esa persona en contra de su voluntad y no pueden hacer nada hasta que no sé, están con esa persona porque ya están enamorados, están flechados, están anclados a esa persona. Y si estamos diciendo que la codicia es comparable con Cupido, entonces eso nos ayuda a entender mucho más el problema o la falla con la que tenemos. A diferencia del calvinismo, yo creo que dentro de nosotros sí existe la posibilidad de que nuestra voluntad sea inclinada para hacer cosas correctas. Allí es en donde la codicia trabaja, en donde toma provecho de ello para obligarnos o para embabucarnos o idiotizarnos y luego cometer el error o la falla. Traducido esto en cuestiones prácticas, Eva ve el fruto y el cupido interno, la codicia, lo que hace es que la flecha hacia ese fruto la engancha y entonces ella empieza a pensar más y más en el fruto, empieza a ver la belleza del fruto, empieza a imaginar el sabor, empieza a imaginar el placer que le ofrece, sumado con las palabras que había escuchado de que quizás podría llegar a ser como Dios, y todas esas cosas, todos esos pensamientos la enganchan a tal grado de que ya no hay marcha atrás. Cupido hizo su trabajo, la flechó, está tan idiotizada hacia ese fruto que no le queda de otra más que tomarlo y comerlo. Y eso es exactamente lo que nos pasa a ti y a mí. Una vez que vemos, la codicia se dedica a flecharnos. Si permitimos que el cuervo haga nido en nuestra cabeza, si permitimos que la idea dure mucho tiempo allí, entonces la codicia hace su trabajo y nos flecha, nos engancha hacia ese pensamiento, hacia ese objeto o esa persona, y entonces empezamos a trabajar, nuestra mente empieza a trabajar, la codicia ya nos ligó a ello y en muchas de las ocasiones, en la gran mayoría, ya no hay marcha atrás, estamos ya embabucados hacia ello, a tal grado de que da como resultado el tomarlo y luego participar de aquello. Lo mismo pasó con Acán. Acán vio el tesoro, a lo mejor vio por ahí algunas joyas, algunos collares, anillos. Los vio y dijo, están bonitos. Pero se enganchó. Cupido lo flechó hacia ello y los empezó a ver. Empezó a imaginar cómo se vería si se los pusiera, o cuánto dinero tendría si los vendiera. Y empezó a imaginar todo el placer que podría adquirir por medio de ello. Se enganchó tanto que ya no pudo dar marcha atrás. Los tomó, los robó y luego los escondió. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Tenemos aquel pensamiento y Cupido de inmediato se encarga, Cupido entiendámoslo como la codicia, la codicia se encarga de engancharnos con ese pensamiento, de tal grado que quedemos idiotizados y no podamos dar marcha atrás hasta que fallemos. Pero Cupido no trabaja solo. Hay algo más dentro de los escombros que cayeron sobre nuestro libre albedrío que no lo dejan ser completamente libre, llamado concupiscencia, de la cual ya mencionamos hace un momento que también dice Santiago. Y concupiscencia, si no mal recuerdo, también viene de latín, no sé si es del griego o de latín. Bueno, la cosa es que viene del original, que significa epitumeia. Y epitumeia se traduce más literalmente como deseo ardiente. Y deseo ardiente no precisamente de manera negativa, porque incluso se usa esta misma palabra en una ocasión cuando Jesús dice que deseaba verlos o deseaba ya encontrarse con sus discípulos, y se usa esta misma palabra epitumeia, es decir, tenía un deseo ardiente por ver a sus discípulos, pero al mismo tiempo este deseo ardiente es utilizado, o bueno, esta palabra es utilizada hacia lo incorrecto también, en el caso por ejemplo de Santiago, cuando dice que somos tentados por nuestro propio deseo ardiente. Entonces imaginemos la combinación que hace Cupido con la concupiscencia. Primero Eva, vamos a seguir sobre el ejemplo de ella, primero Eva ve el fruto, entonces se engancha con la idea,
con la satisfacción o lo que le ofrece el fruto, y luego el deseo ardiente que de por sí ya tenemos, ese deseo descontrolado, esas pasiones que no podemos controlar, se encienden y empiezan a alimentar ese fuego que ya de por sí estaba realizado o enganchado por parte de la codicia. Y es un incendio dentro de nosotros, es una batalla que perdemos y que tenemos las de perder, porque ya estamos enganchados y aparte nuestras pasiones ya están involucradas de por medio para que hagamos aquello que es incorrecto. Tenemos algo llamado voluntad, y esa voluntad puede inclinarse hacia hacer lo bueno, hacia hacer lo malo, pero cuando Cupido y nuestros deseos ardientes o nuestras pasiones meten su cuchara, la balanza se inclina por completo hacia mover nuestra voluntad hacia lo incorrecto, y entonces no hay marcha atrás. Y ese es el proceso que vivimos todos los días, esa es la gran batalla que corremos todos los días. Todos los días tú, sea cual sea el pecado o la falla o el hábito con el cual tú no puedas vencer, tiene este proceso. Llega la idea o ves o los sentidos tocan el concepto, sea lo que sea, y de inmediato vamos a ser involucrados en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, nos vamos a enganchar y vamos a terminar fallando. Pero ya me extendí un montón, espero no haberlos abrumado con muchos ejemplos y términos. Ya vamos a terminar, vamos a aterrizar esto. Y no podemos aterrizarlo con malas noticias, porque así como la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Y Pablo entonces dice: ¿quién pues me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Eso es lo que va a hacer que la balanza, por más que esté ya casi perdida del lado del error, eso es lo que hace que la balanza se ponga más pesada del otro lado. El que tú entiendas que no estás peleando solo, que tenemos a un ayudador, que tenemos, primero, que tu espíritu también está dispuesto a hacer lo correcto. Y segundo, que gracias a Jesús, ahora el Espíritu Santo es quien te ayuda, quien te socorre, quien te tiende su brazo fuerte para que tú no caigas. Sea cual sea el paso en el que tú te encuentres, corre a Él, corre al Espíritu Santo, corre a Jesús. Si tú estás en el paso en el cual llegaron las ideas, llegaron los cuervos, y tú estás viendo algo, corre a Jesús, no permitas que hagan nido. Si ya estás codiciando, si ya te enganchaste con ello, sé consciente de estos pasos, y cuando tú te des cuenta de que ya estás en el paso de la codicia, corre a Jesús también, corre al Espíritu Santo, dile que te ayude. Y si tú ya te dejaste envolver por todo esto y ya tomaste o ya te acercaste hacia ese momento de no retorno, también corre a Él para ser ayudado. Y si tú estás ya cometiendo o fallando, también corre a Él para su perdón, para su gracia. Eso es lo hermoso de Jesús, del Espíritu Santo, que puedes correr a Él para que te ayude a no fallar, o puedes correr a Él porque fallaste. Y en ambas, Él te ama igual, Él te recibe igual, Él te abraza igual. Dios te ama cuando tú eres débil y también te ama cuando tú eres fuerte. Si te puedes llevar algo de este podcast, que sea eso. Sé consciente del proceso de la tentación. Sé consciente para que tú puedas distinguir qué está pasando y por qué está pasando ello. Y luego corre a Él. Sábete amado cuando fallas y cuando no fallas. Solo quiero terminar con eso. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y tu espíritu es ayudado por Dios mismo para que puedas vencer tus batallas. Y aun si no las vences, Él te recibe con brazos abiertos. Si tú te arrepientes, si tú corres a Él a pedir perdón, Él está ahí, solo esperando a que tú corras a Él. Eso es todo y bueno, así es como terminó saliendo este episodio. Espero que a alguien le pueda ser de utilidad. Perdonen de verdad que me haya costado tanto el poderlo organizar mis ideas. No sé, estuvo complicado, pero de verdad ojalá te pueda servir en algo a ti. Eso es todo y pues ya, Dios con ustedes.